Nos acompaña ya Irene Hernández para hacer el análisis de los temas que harán noticias y hacen noticias durante el día. Irene, buenos días, bienvenido. Buenos días, José Luis, muy buenos días, amigos televidentes de Next Canal 21. Sí, definitivamente yo creo que hay temas para tratar de conversar y sobre todo analizar. Y una de las preocupaciones que ya empiezan a sentir la ciudadanía esta semana va a ser el paro anunciado por los trabajadores del Suntrac, los dirigentes que han manifestado que este 20 de junio ellos van a llevar a cabo un paro y están invitando a su membresía pues a salir a las calles a protestar. Y la verdad es que yo creo que en un ambiente donde en estos momentos se está tratando de crear un positivismo, no solamente en las autoridades electas, sino también en la ciudadanía en general. Yo creo que parece contraproducente en estos momentos en que incluso si vemos las cifras, estaba leyendo de que en el mes de abril hubo una recaudación de 113.3 millones de dólares, casi por debajo de lo presupuestado. Entonces, no es el momento quizás más indicado para hacer este tipo de medidas extremas por parte de algunos de los grupos sociales. Ellos aducen y insisten por el tema de la falta de apoyo y respaldo de las entidades bancarias para el depósito de sus fondos, de sus recursos de esta organización. Y cuando uno conversa con la población panameña, uno siente ese sentimiento de preocupación porque ellos se preguntan, está bien, si esta organización sindical tiene un problema de ese carácter, ¿por qué razón la población panameña tiene que pagar las consecuencias a través de un paro? Porque ustedes bien saben que cuando ellos llevan a cabo una medida extrema de paro o de huelga, siempre va acompañada con los tranques de calles, con los cierres de avenidas. Entonces esto implica unas consecuencias, diría yo, profundas a la población panameña. Son miles de estudiantes que salen afectados, son miles de trabajadores que se dirigen hacia sus lugares de trabajo que son afectados con estos cierres desde muy temprano. Entonces, esa es la pregunta que se hace cada panameño. ¿Por qué razón yo tengo que pagar las consecuencias de un problema de carácter administrativo entre una organización sindical con unas entidades bancarias, en este caso con la Caja de Ahorro o cualquier banco de la localidad panameña? Es un asunto meramente, dirían ellos, bilateral entre la organización con el banco. La población panameña no tiene por qué razón estar pagando esas consecuencias. Y esa es una, insisto, de las preocupaciones que con el anuncio que se hizo por parte del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, que los panameños quieren pues que tratar de que esas medidas extremas no se estén repitiendo tan consecuentemente por los efectos que eso trae a la economía y al bolsillo de cada uno de los panameños. Entonces están pidiéndole a las organizaciones sindicales. Y ahora, eso no le quita el mérito a una organización como el Suntrac, que ha sido beligerante durante muchísimos años. Lo único quizás que no están de acuerdo algunos grupos es con las ideologías posiblemente que este grupo de trabajadores ha mantenido durante su existencia. Pero una cosa es la ideología y otra cosa es un aspecto tan fundamental como es la economía. Y si todos estamos esperando que el nuevo gobierno que asume las responsabilidades de la administración del Estado a partir del 1 de julio, por lo menos tenga un campo, un periodo, un ambiente, un panorama propicio para poder trabajar desde sus inicios. Pero si vamos a estar con estas medidas extremas de paros y huelgas, que va a afectar la economía, porque para nadie es un secreto que esta organización cada ciertos tiempo, cada 2 años o 4 años, ellos convocan a una convención para tratar de deliberar y tratar de analizar con los empresarios de la industria de la construcción esa convención colectiva que ellos tienen a través de un aumento que se les hace
cada cierto tiempo. Entonces, por un lado, exigen este tipo de aumentos y por el otro lado están atropellando a los empresarios del sector de la construcción, cosa que se pareciera como contradictorio en el fondo, ¿no? Yo creo que la sensatez es la que tiene que prevalecer encima de cualquier diferencia que exista entre esta organización con las entidades bancarias. Aquí muchas versiones se han dado en torno al porqué o las razones por las cuales no se le permite a esta organización mantener esos recursos o esos fondos depositados en las entidades bancarias. Pues que lo expresen tanto la organización sindical como la Caja de Ahorro o cualquier otro banco, cuáles son las razones. Pero la población panameña, insisto, no es la que tiene que pagar las consecuencias de estas medidas. Otro tema importante, estaba viendo el problema de la falta de agua que se está dando en varias provincias de la República de Panamá. Y la región de Azuero es una de las que en estos momentos está confrontando serios problemas de abastecimiento. ¿Y eso obedece a qué razón? Bueno, el IDAN aduce que esto es por problemas de la turbiedad que hay en las tomas de agua cruda de las distintas plantas potabilizadoras. Y uno como panameño se pregunta, ¿acaso el IDAN no sabe que para la época de lluvia, cada vez que se dan estas inundaciones, no se dan este tipo de turbiedad en las tomas de agua cruda? ¿Por qué razón desde hace años no se toma una medida de colocar o de reinstalar estas tomas de agua cruda en otros lugares donde se afecte menos la turbiedad del agua? O sea, está buscando una especie de alternativa. Nosotros no somos expertos naturalmente en asuntos de plantas potabilizadoras, pero el sentido común y la lógica nos indica que si hay problemas todos los años de que cada vez que en una época lluviosa la gran cantidad de sedimentación que se va acumulando en estas áreas donde están las tomas de agua cruda para las plantas potabilizadoras, bueno, entonces reinstálenla en otro lugar, quizás que tenga, cuyos efectos sean menos para las plantas potabilizadoras, pero no, se mantiene igual. Y nosotros como consumidores del agua, entonces tenemos simplemente que aguantarnos el hecho de que no nos llegue el agua potable a nuestras comunidades simplemente porque no se ha tomado una medida adecuada y hacer los cambios que se requieren para evitar llegar a ese punto. Porque por un lado es la época lluviosa con el problema de la turbiedad. Y cuando llega la estación seca, ¿por qué razón es? Entonces es por la sequía. Porque no hay, entonces, ¿por qué? Porque siempre hemos escuchado durante muchos años a diversas autoridades del IDAN y de muchos gobiernos también, no solamente del actual, de muchos gobiernos, es decir, no, lo que pasa es que vamos a construir una serie de reservorios para que en la época de enero, febrero, marzo y abril no falte el agua potable en las comunidades. ¿Desde cuándo venimos escuchando semejantes versiones? Y nunca hacen absolutamente nada. No hacen ningún tipo de reservorio para tratar de mitigar ese tipo de necesidades durante la época seca. Entonces, por un lado, en la época seca es por sequía y en la época lluviosa por la acumulación de los sedimentos o la turbiedad. Entonces, sí hay que prestarle atención a todos estos problemas, José Luis. Sí, y principalmente, Irene, que ahora señalan de que en muchos lugares cierran las potabilizadoras por esta presencia de turbiedad, pero ese con la excusa de cerrar, para no decir que no hay agua, están como lo de la luz, que antes decían que era la zarigüeya, el polvo, después las lluvias, o sea, excusas tras excusas sin darle respuesta a las comunidades afectadas, Irene. Sí, es importante que el próximo director del IDAN y el próximo gobierno que asume esas responsabilidades el próximo 1 de julio, yo creo que lo que se debe establecer aquí en Panamá es que se tome el tema del agua como un tema de Estado. Ya está bueno que aquí se estén haciendo o improvisando, porque esa es la gran verdad. En este país casi la mayoría de las cosas se improvisan y mientras que estemos en esa política de improvisación, nunca vamos a resolver absolutamente ni el problema del agua, ni el problema de la basura, ni el problema de los tranques, ni el problema de las calles deterioradas, el problema de la salud, el problema de la educación, en fin. Irene, hay que tratar los temas de manera profunda e integral.